Hola amigos, estamos en Reflexiones, que es un programa, como ustedes saben, del Canal B, el canal del Bicentenario. En mi opinión, el mejor canal digital del Perú. Siguiendo con nuestros programas dedicados a las elecciones del 2026 que cada vez se acercan más. Y hoy día estamos compartiendo con dos importantes personajes relacionados con los temas políticos del país. Uno de ellos es nada menos que un candidato a la presidencia de la República. Está conmigo Wolfgang Grosso, con el cual vamos a conversar largamente sobre sus propuestas, y para ello nos acompaña mi gran amigo Lucas Gersi, que también me ayudará pues a hablar con Wolfgang y preguntarle todas aquellas cosas que se requieren saber. Entonces, para esto, previamente, como hago siempre, les pido a mis invitados una opinión de lo que está sucediendo actualmente en el Perú. Les doy la más cordial bienvenida a Wolfgang y a Lucas. Muchas gracias por estar en Reflexiones a ambos. No, gracias a ti, Pepe, por brindarme una vez más la oportunidad de dirigirme a una importante audiencia como la que siempre está en Reflexiones y en Canal B, que es un medio muy importante de difusión, justamente de debate de coyuntura nacional. Perfecto. Pepe, nada más agradecerte siempre por la consideración, por la invitación. Yo feliz de estar acá, de conversar, de discutir y de intercambiar ideas, por supuesto, con Wolfgang, a quien le deseamos que le vaya bien en la campaña, ¿no? Es una campaña pues competitiva, hay muchos candidatos muy buenos y también muchos candidatos pésimos y es pues una cosa pues muy fragmentada, muy complicada, pero si hay buenas propuestas para el Perú, eso es una muy buena noticia. Entonces, Eso. acá estamos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias nuevamente por estar aquí en este humilde programa Reflexiones de Canal B. Vamos a pedirle la opinión a Wolfgang primero sobre lo que está pasando en este momento en el Perú. No tenemos el tema de Gerí, seguimos con el asunto que se sigue complicando. Entonces quisiéramos saber su opinión, qué cosa piensa él, cómo ve la situación actualmente. Bueno, Wolfgang. lo que está pasando en el país en este momento, Pepe, es el reflejo del oprobio, de la corrupción, de la incertidumbre, por decirlo menos, y el repudio de la población hacia una lacra política que en este momento está gobernando, pero que no nos representa en absoluto. Lamentablemente, las acciones de este señor presidente interino no son personalísimas, sino que afectan a todo el país. Yo te voy a comentar, cuando pasó estos acontecimientos de su ida a este chifa encapuchado y después visitar a un empresario chino que tiene negocios con el Perú, ¿no? Licitaciones, de una manera totalmente extraña, por decirlo menos, acciones que rayan en la ilegitimidad. Son dos cosas que tenemos que aclarar. Una cosa es la legalidad en la cual este señor va a tener que enfrentarse, espero que sea así, y otra cosa es la legitimidad. El día que él, ustedes recordarán que el día que salió él a dar la entrevista en Palacio, ¿no? Justo estaba en una cena con un grupo de amigos, estábamos analizando la coyuntura del país y decíamos, ¿no? Por el bien de la estabilidad del país, estando de cara a unas elecciones el 12 de abril, a 5 meses, 6 meses de la transferencia de mando, habría que ver la posibilidad que este señor por lo menos se quede. Pero después de esa entrevista, que fue totalmente patética, por decirlo menos, donde él, pensando vernos la cara de tontos a todos los peruanos, diciendo que había ido a comprar caramelos y 3 cuadros que mostró, definitivamente este señor no se puede quedar un solo momento más al frente del país. Sopesemos, ¿no? La estabilidad
porque por eso a eso me refería, que las acciones personalísimas de cada uno, de un individuo, son de cada uno, pero no del que representa precisamente al país. Y este señor realmente lo que ha hecho es prácticamente ser parte de este engranaje, este sistema que nos ha secuestrado y que ha tomado a rehén al país. Y hay que ser claros en esto, ¿no? Pero también digo, ¿qué esperaban de una persona cuestionada, investigada, hasta de temas de acoso sexual que los han carpetado y archivado? Bueno, es la justicia que tenemos nosotros, pero lamentablemente es el reflejo de lo que está pasando en el país. Muchas gracias, Wolfgang. Ahora pasamos pues con Lucas. Sí. De provecho, Lucas. Pero- Yo quería agregar un poco más a lo que acaba de decir Wolfgang. Es que en este momento existe la posibilidad de una vacancia y evidentemente quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a si es conveniente la vacancia o es conveniente su permanencia hasta el final de las elecciones. Adelante. Correcto, muchas gracias, Pepe. A ver, yo creo que cuando llegó al poder José Gerí, algunas personas tuvieron un momento muy breve de esperanza, quizá una falsa esperanza, porque era una persona que comunicaba, que le contestaba a la prensa, que tenía energía, y un gesto que para mí fue extraordinario fue nombrar a la presidencia del Consejo de Ministros a un excelente profesional y uno de los mejores juristas que tiene este país, que es Ernesto Álvarez Miranda, ¿no? O sea, hubieron cosas buenas, ¿no?, que se dieron. Después, lamentablemente, pues el presidente protagoniza este escándalo, no explica el escándalo, y esto yo creo que para cualquier persona que tiene una inteligencia normal, esto revela que ha habido corrupción. Entonces yo estoy seguro que terminando su mandato, José Gerí se va a complicar penalmente y seguramente va a ir preso. Y yo me imagino le deben estar habilitando ya su espacio en Barbadillo, ¿no? Realmente es algo pues que da una pena tremenda y es algo que tenemos que trabajar como peruanos porque la corrupción está en todos lados, absolutamente estructural, y creo que es probablemente el problema número 1 que tiene el país, si no el número 2 de repente, ¿no?, o el número 3. Ahora bien, ya la parte constitucional. Ha habido un debate en este momento. Algunos dicen Gerí tiene que ser censurado y otros dicen Gerí tiene que ser vacado. ¿Cuál es la diferencia? Para la vacancia se requiere mayoría absoluta. En cambio, la censura se puede aprobar con un número de votos mucho más bajo. Yo creo que la censura no va, es improcedente, no puede haber censura. El camino correcto es la vacancia, no la censura, la vacancia. ¿Por qué motivo? Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2003 que dijo: para preservar la estabilidad del país, no se puede remover a un presidente con un número mínimo de votos. Tú no puedes sacar a un presidente de mayoría simple, pues. Requiere como mínimo, por un tema de seriedad, una mayoría calificada. Además, no se puede ser presidente de dos poderes del Estado en simultáneo, ¿no? Gerí, al asumir la presidencia de la República, ya deja de ser presidente del Congreso. Gerí, como presidente de la República, no puede ir al Congreso a votar. No puede presentar un proyecto de ley como congresista. Tendría que presentarlo en todo caso, como presidente del Poder Ejecutivo. O sea, censura yo creo que no va. No. Eso los caviares se lo inventaron, es forzado, es inconstitucional. Ellos lo dijeron eso para buscar sacar al presidente a la mala, y eso no se puede aceptar. El camino constitucional es la vacancia. ¿Debe activarse ese camino constitucional, sí o no? Yo creo que no. Porque gatillar el cambio de presidente a 2 meses prácticamente de las elecciones, yo creo que genera costos mayores que los beneficios. Yo creo que este señor ha explicado mal, pero que sería irresponsable frente al país sacarlo en este momento, que se mantenga ahí, ¿no es cierto? En realidad es el premier el que tiene que gobernar, él no, ¿no es cierto? Que no haga nada hasta el 28 de julio, que gobierne el premier hasta el 28 de julio, y después que afronte la justicia por las cosas que ha hecho, ¿no? Interesante propuesta, Lucas. Gracias. Ayer estuve viendo el programa también de Beto, que evidentemente está buscando la fórmula más efectiva, que aparentemente es la vacancia, ¿no? Al presidente, cuando es presidente, solamente se puede usar la vacancia.
Si él fuera congresista, entonces se usaría la censura, como lo has muy bien explicado. Entonces, ahora yo trasladaría a Wolfgang qué piensa él, vacancia o mantenerse hasta el final de las elecciones. Una de las cosas que me llamó la atención ayer fue que en el programa de Beto sacaron Palacio de las Doncellas. Había creo que como 15 damas, ¿no?, que estaban involucradas en una relación con este señor que les da cargos y sitios y lugares dentro del esquema del Estado. Sí, Entonces, mira, a ver, yo respeto lo que dice Lucas respecto a la estabilidad del país. correcto. Créeme que es lo que yo pensaba también antes de las declaraciones que, como repito, él dio en Palacio de Gobierno. Pero cada día que pasa, cada día que afirma más la irresponsabilidad de este señor con las acciones que está haciendo al mando del país, ¿no? Como presidente de la República. Y trató el premier Álvarez de justificar, ¿no?, sus acciones diciendo que era una persona joven, Sí. ¿no?, con 38 años y que quizás una inexperiencia, eso pues tampoco pues no resiste cualquier argumentación, ¿no? Entonces, y yo lo sé, yo soy plenamente convencido que el país vive en una incertidumbre, pero vive una incertidumbre no es de ahora, lo viene desde hace varios años atrás. Por eso tenemos todos los presidentes que están presos, corruptos, están metidos en escándalos, pero también el país no resiste más lo que está pasando con esta lacra política. Lamentablemente ya no da para más. O sea, y si hay corrupción, que como bien lo ha explicado Lucas, que está prácticamente hecho una metástasis en el Estado, un cáncer que ha abarcado todos los niveles, pero también si hay corrupción es porque hay impunidad. Ese es un hecho. Y entonces esa impunidad va a acabar cuando el país en sí, en general, tome medidas contundentes. Eso le corresponde ahora a quien tome la rienda del país de aquí en adelante, pero en una opinión personal, ¿no? Este señor realmente no nos representa para nada. Y créeme que sí, de hecho, va a haber quizás una afectación en el país en cuanto a los pocos meses que nos quedan por delante, pero también no puede haber acciones que queden en el olvido o que pasen por letra muerta o que se quiera tirar la basurita debajo de la alfombra, ¿no? Igual las elecciones se van a dar, igual va a haber cambio de gobierno, pero este señor tiene que cumplir o sea, tiene que ser sometido a una acción ejemplar, ¿no? En mi caso, mira, fíjate, las doncellas, ¿no? O sea, este señor llegó y prácticamente fue una agencia de empleos. Y uno vaya a saber en unas visitas que llegan a las 8 de la noche, entre gallos y medianoche, salen a las 12 de la noche y después una contratación. Este señor parece que creo que no solamente debería enfrentarse a la justicia, sino también asistir a un psiquiatra, un psicólogo, pues para que vea por qué ese comportamiento, ¿no? Tiene un problema serio. Sí, algo así. Bueno, lo que pienso, y vuelvo nuevamente a tratar el tema, es que existe el peligro de que en esa vacancia aproveche lo que yo califico como el caviarismo a generar o buscar la fórmula y manera de conseguir que se asuma nuevamente la presidencia, como sucedió en el caso anterior de Merino, que le pararon a Merino por el Sagasti, y consiguieron su objetivo. Además, creo que tenemos alguna manifestación de la famosa generación Z cerca, y todo esto pues influye a que sucedan ciertas circunstancias que de repente pueden generar una situación diferente. ¿Qué piensas tú? Sí, a ver, lo que yo creo es que la valla para justificar una vacancia tiene que ser muy alta. Por ejemplo, el caso de Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte también tenía una serie de escándalos, quizá igual de malos que los de Gerí, ¿no es cierto? Pero estuvo justificada la vacancia de Dina Boluarte. Acá nosotros hemos normalizado un poco esta figura, más de lo que la figura se debería normalizar, y eso también tiene consecuencias para el país, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que usar esta puerta con mucha prudencia. Ya el señor se va a ir a su casa sí o sí en unos meses, ¿no? Y una vez que salga de la presidencia, irá preso seguramente.
como presidente no puede ser allanado en su despacho como consecuencia de una sentencia que emitió hace poco el Tribunal Constitucional. Pero todos los demás implicados están siendo investigados por la Fiscalía de la Nación, ¿no? Y algo bueno que tiene nuestro país es que muchas veces llega el castigo, ¿no? Es decir, han habido casos de impunidad, pero la justicia existe, el Estado de Derecho existe, y el caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra es prueba de ello, ¿no? Es decir, somos un país que tiene instituciones que a veces no funcionan perfecto, pero tenemos un Estado de Derecho que al final del día llega, ¿no? Sí, en parte yo te ¿No es quiero, cierto? justamente yo te quería comentar, lo que dices es cierto. Bien. Estuve el año 2017 en España, representando al Perú cuando era militar, estaba en actividad, era coronel, y en el Congreso español nos presentamos todos los que estábamos becados ahí, y cada uno dice una pregunta de por qué los niveles de corrupción en España también en la política son altísimos, y yo dije algo, ¿no? Con vergüenza ajena, digo que tenemos la mayoría de los últimos 6 presidentes están presos, todavía no está autoeliminado a la García. En España todos te dijeron que envidias. Sí, no, sí, y les dije, pero también tengo que decir con orgullo que si están en esa condición es por lo menos porque no hay impunidad, al menos en ese nivel. Lo que dices es cierto, Claro, ¿no? pero es que, mira, Wolfgang, es que, ¿sabes cuál es el tema? La punición es una parte, ¿no? Pero no es lo único. La lucha contra la corrupción es una mezcla de efectivamente castigar a los corruptos y la otra mezcla es diseñar el sistema para que no sea tan posible que surja la corrupción. Es decir, tiene que haber más transparencia, tiene que haber reglas mucho más claras, No tiene ser que haber reactivo, menos sino poder preventivo. discrecional. Claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú a un burócrata le dices, ¿no? Por una infracción menor, tú puedes poner una multa que va de 1 UIT hasta 100 UITs, el burócrata te extorsiona y te dice, págame una coima para aplicarte 1 UIT y no 100, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hay un montón de cosas que en nuestro sistema legal está diseñado para favorecer al corrupto. O sea, tiene que haber una reducción de la discrecionalidad para que el derecho no sea la herramienta más fuerte con el que tienen los corruptos. Sumado a un Lo que control. tenemos que hacer, en mi opinión, es que, para entrar ya al otro tema, es estaba pensando porque mucha gente propone hacer cárceles y nuevas cárceles. Sí se requiere. ¿Ah? Debemos hacer una cárcel presidencial. Porque si estamos haciendo cárcel, No, la cárcel presidencial lo que- cada vez se va a aumentar. Sí, lo que tiene que haber es que presidente corrupto, y lo he dicho en otras entrevistas, presidente y alto funcionario corrupto cumplan cadena perpetua. Sí. Y no en el fondo Barbadillo, sino en la cárcel donde están todos los delincuentes. Yo No creo tiene que haber a ningún- veces la corrupción, como ha sucedido en algunos países como en Singapur, ¿no? Pena de muerte, ¿no? Porque la situación es bien complicada, ¿no? En fin, ya entraremos a ese tema más adelante. Ahora hablemos de Wolfgang. A ver, que nos cuente Wolfgang un poco de él, ¿no? Porque yo sé que es profesor, catedrático, bueno, cuente un poco de él. Cuéntanos de A ver, un poco de mí, voy a tratar de hacer un resumen. Yo soy de Jesús María, soy un chico he sido un chico de calle, de barrio, ¿no? Ingresé a la Fuerza Aérea muy joven, estuve 37 años en la FAP, mi especialidad es inteligencia. Soy defensor calificado de la patria por haber realizado operaciones de inteligencia en territorio hostil, operación de infiltración. Soy defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo por haber tenido una acción de contacto con una columna de Sendero Luminoso en la región San Martín, en el distrito de Pachiza, allá por los años 2000. Tengo una segunda carrera como administrador en la Universidad de Lima. Soy maestro, magíster en Desarrollo y Defensa Nacional. Soy doctor, PhD en Desarrollo y Seguridad Estratégica. He hecho un programa de alta dirección en la Universidad de Piura. Tengo estudios en Madrid, en la Universidad de Salamanca, también en España, el año 2017. Y hasta hace poco era catedrático en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas en la carrera de Administración en la Universidad de Lima.
que he tenido que dejar por la campaña y ahora liderando este partido político Integridad Democrática. Entonces, he hecho un resumen sucinto de lo que soy yo. ¿Cómo así decidiste ser Por- candidato a la presidencia o formar este partido Integridad Democrática? Por la indignación que sentimos todos los peruanos, Pepe, Lucas, de lo que está pasando en el país, justamente lo dijo Lucas perfectamente, la corrupción está enquistada en todo el país, las brechas sociales que existen realmente. Cuando he tenido la oportunidad de viajar por el Perú, no hay ninguna región que no conozco todo y lo he hecho en mi etapa como militar y después como político, ¿Has estado en Puno? en todos los lugares, ¿Cómo te fue en Puno? bastante bien. Hay algo, nuestros hermanos puneños, que fácilmente los terruqueamos o decimos que son reaccionarios, revolucionarios, simplemente son peruanos que se sienten olvidados, que se sienten desatendidos y no representados, ¿no? Entonces, y es el reflejo de lo que pasa en el Perú. No solamente es Puno, no vamos a Purús, no vamos a las zonas sobre todo más alejadas de Lima, ¿no? Entonces, cuando existe eso, lo único que le corresponde a un peruano, y más a aquel que entra en política, es tiene que ser empático y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, ver lo que pasa justamente con ese conocimiento de la realidad nacional. Y eso fue lo que me motivó, ¿no? Créeme que he podido estar muy tranquilo en mi zona de descanso, en mi zona de confort, después de haber servido a la patria muchos años con altísimo riesgo en mi vida. ¿Tú eres casado? Sí, casado. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos, uno de 28 y una de 23 años. Y justamente mis hijos son, hasta hace unos años, querían irse del Perú. ¿Religión católica? Católico, sí, soy católico. Ellos querían irse del Perú, pero no para capacitarse a estudiar, sino para salir y huir de la situación que estaba pasando por la inseguridad, la incertidumbre, que es lo que piensan la mayoría de los jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que irse, pero para capacitarse, estudiar y después venir al Perú con esa... Colombia te regresen. Y que regresen con todo eso. Entonces, y eso es lo que me... ¿Cuál es tu... voy a ceder la palabra también para que te haga las preguntas, Lucas. ¿Cuál es tu principal propuesta? Y ahí pasamos a Lucas. ¿Ah? ¿Cómo no? Si bien es cierto, el principal problema del país es la educación, creo que a todos nos queda claro, pero realmente la educación no es lo que en este momento quiere la población como una respuesta inmediata. Lo que quiere en este momento nuestro país es vivir en seguridad, vivir sin miedo, que tengas trabajo, que las instituciones funcionen, que tengas un sistema de salud que realmente responda a sus necesidades y requerimientos. En ese sentido, vamos a cubrir todos estos requerimientos y necesidades con un partido que realmente quiere hacer las cosas bien, ¿no? Con personas de primerísima calidad que venimos a servir y no servirnos del país. Pero en este sentido, la principal propuesta de Integridad Democrática es volverle la seguridad al país, la seguridad integral, la seguridad pública, el orden interno. Y lo he manifestado, siendo especialista en inteligencia y conocedor de lo que es la seguridad, lo he aclarado y enfatizado. En menos de 6 meses se va a empezar a sentir la seguridad en el país. Yo te voy a decir algo que creo que puede ser importante para ti, ¿no? Dentro de las personas que tienen la gentileza de ver reflexiones, algunas de ellas creo que te he pasado además algún WhatsApp que manifiesta que está ahí, que le parece excelente tus propuestas. Y creo que eso es importante. Creo que en este momento se necesita una persona diferente, si quiere ponerlo así como me lo han manifestado mucha gente, ¿eh? Diferente a los políticos usuales, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? A los que han manifestado. ¿Sabes lo que pasa, Pepe y Lucas? No, yo a Lucas hemos tenido algún contacto por ahí antes, a través de WhatsApps. Los peruanos, en general, la mayoría de peruanos somos peruanos de bien, somos personas de bien, ¿no? Es una minoría, son los que manejan el país y lo manejan de la forma como lo están haciendo. Así es. Entonces, cuando queremos hacer las cosas realmente peruanos de bien, que justamente son los 3 componentes de Integridad Democrática, estas 3 líneas: eficiencia, decencia y valentía. Puedes ser eficiente, capaz, tener competencias, pero no eres transparente. Puedes ser transparente, puedes ser una persona íntegra, pero no puedes ser... Eficiencia. Eficiencia, decencia y valentía.
La decencia incluye honestidad. Claro, claro, no sé, entonces, pero de nada sirve tener estos dos primeros componentes si no hay el tercero, que es la valentía. Claro. Es por eso que estoy acá y estoy al pie del cañón, y por eso es que hay muchos peruanos que cada vez se están sumando, porque ya no nos podemos permanecer Sí. ajenos y pasivos, tenemos que actuar, y estoy completamente seguro y convencido que eso, cuando esto sucede y más peruanos nos unamos a través de una plataforma, no quiere decir que sea solamente Integridad Democrática. Qué bueno sería que hayan más partidos como Integridad Democrática y que tengas que elegir entre los mejores y no entre el mal menor, como lo hemos hecho en las últimas elecciones. Sí. A ver, gracias, Pepe, de verdad, por darme la oportunidad de estar acá. Wolfgang, yo quiero, antes que nada, reconocer algo, que es que yo recuerdo que tú has estado bien activo en la defensa, pues, de la democracia en el Perú, participando con grupos, con colectivos, ¿no? Hace varios años. Sí, para mí es importante. Yo saludo y felicito el compromiso democrático, ¿no? Quiero darte la oportunidad de hacer, de aclarar algo que te lo deben preguntar bastante, ¿no? Existe en el Perú bastante fragmentación política, mucha fragmentación. Sí. Y yo me imagino que hay varios candidatos presidenciales que en muchas cosas concuerdan contigo. Seguro tú tienes bastantes coincidencias con Rafael López Aliaga, con el general Williams, seguramente también, ¿no? Con Carlos Spack, quizá varias coincidencias. O sea, una pregunta que te deben hacer bastante es, ¿por qué decidiste ir de candidato presidencial y no participar en una candidatura de otro político? Por ejemplo, como candidato al Senado. Ya. Porque un fenómeno que hay en el Perú, que es un fenómeno objetivo, es que hay en Lima el voto urbano de centro derecha muy fragmentado entre muchos candidatos, y eso dificulta que los candidatos que representan ese sector pasen a la segunda vuelta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu respuesta a esa Perfecto. interrogante? Y- Bien importante. Y completamente válida. Te voy a decir por qué y respondo una lógica. Primero, como he manifestado, ¿por qué ingresé a política? ¿Por qué estar en este embrollo o lío, pudiendo estar muy tranquilo en mi zona de descanso? Es por la indignación que sentimos todos. Pero se dio un componente claro. Yo he estado 37 años en la Fuerza Aérea y no quería ser parte de este sistema, parte de este sistema que ya impera en el país. Entonces sí, recibí propuestas, no de las personas que me has indicado directamente, porque ellos también de una u otra manera son nuevos también. Nuevo me refiero con un proyecto político, porque ellos no pertenecen creo que todos los que me han mencionado empezaron con un proyecto político también o se han adicionado a un proyecto político. Entonces, cuando yo paso al retiro en enero del 2022, tenía un escenario que en ese momento se presentó. Hay una frase que siempre aludo, que los tiempos de Dios son perfectos. Y para mí, como hombre de fe y católico, pienso que se dio una situación particular. Pasé al retiro y que en ese momento, ahí nomás, en los primeros días de enero del 2022, dije, tomemos al toro por las astas. Vamos a formar una organización política desde cero, empezamos de cero. No quería ser parte de un sistema. Si en ese momento de repente, pienso yo, elucubro con lo que voy a decir, hubiera sido la oportunidad de poder juntarnos personas que tenemos pensamientos afines y generar un gran objetivo, una gran organización, hubiera sido genial, ¿no? Pero cuando se dio ese momento es que empezamos con este proyecto político, se dio como una bolita de nieve, como digo, y empezó a germinar, y que hoy por hoy es una organización política. Correcto. Cuando ha habido, y tú sabes perfectamente, cuando ya eso ya estaba en curso, pero las alianzas solamente se pueden dar con organizaciones inscritas y no cuando están en proceso de inscripción. Correcto. Y el partido de nosotros fue el último en inscribirse, fue el 11 de abril del año, del año Es decir, pasado. llegaste prácticamente Al filo. Claro, porque si te demorabas un poquito más, día ya más. se perdías esta elección y Así tenías que ir a la Así es. siguiente. Un día más, A la- ya no estábamos, ¿no? Entonces, yo te lo digo, vuelvo a decirlo, si estoy acá, es porque siento y pienso y lo siento en mi corazón que Dios está guiando el camino de este proyecto esperanzador, que venimos con muchas ganas de servir, con mucha transparencia, y por eso estamos aquí, ¿no? Estás postulando al Senado también. También al Senado, También al sí, Senado, como número 1, sí. Debe ser. Claro. Materia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hay personas, y me ha tocado periodistas que me han dicho, o sea, usted
usted juega a dos bandas, No, no es pero eso. absolutamente válido. No, y si no, y yo, hecho para que y yo más bien le respondo, no, más bien todos los que son los que presiden organizaciones políticas, si quieren tener una participación activa como debe ser, entonces que tengan la posibilidad de representar al país en el Senado, ¿no? Sí, muy bien. Así es. Yo lo que quiero es tocar un tema muy importante, ¿no? Considero que el asunto que más maltrata al país es la corrupción, esa es mi opinión, ¿no? Ujú. La corrupción que genera también el incumplimiento de la ley. Aquí nosotros en este momento atravesamos por esa situación y esa circunstancia Terrible. que hace que en nuestra vida no solamente genere la inseguridad ciudadana, genere todas las circunstancias y situaciones que no tengamos los colegios adecuados, que no tengamos la salud también adecuada, que no nos ocupemos de la infraestructura necesaria para el país, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu real propuesta sobre el tema de la corrupción? Control. La corrupción nunca desaparece, Ujú. pero tenemos que bajar esa corrupción al mínimo posible. Ujú. ¿Cómo Bien, querías? bueno, yo tomo las palabras precisamente de Lucas porque lo que él ha manifestado es que no tenemos que ser reactivos sino preventivos, ¿no? Correcto. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para llegar a una posición así. A ver. Si hay corrupción, delincuencia y todos los problemas que tenemos en el país es porque tenemos una población que no ha sido bien cimentada y estructurada de sus inicios, ¿no? Por eso digo, el principal problema del Perú es la educación, ¿no? Nos comparamos con otros países de primer nivel, ¿no? O de primer orden, tipo Japón, Alemania, Finlandia, y decimos, y ellos tienen todo, ¿por qué ahí en Japón encuentras un celular y lo dejas ahí después de 5 días y lo vas a encontrar ahí? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿No? Decimos nosotros, siendo nosotros un país que tiene un arraigo cultural, es milenario, la educación, ¿correcto? Entonces, pero ya no estamos en este momento para experimentos ni laboratorios. Tenemos que trabajar la educación, pero esos resultados no se van a ver de manera inmediata. Van a pasar 2 generaciones y recién se va a sentir como corresponde ese cambio que tenemos todo para hacer. Pero en este momento estamos con un problema latente y vigente, esa corrupción enquistada que ha hecho, como repito, un cáncer en el Estado. En la administración, en general, existen 3 procesos: planeamiento, ¿no? Implementación y control. Este último, así es tan simple, después viene la retroalimentación o feedback, ¿no es cierto? O que es un proceso cíclico. La administración se da en todos los niveles, privado, público, en todos los estamentos, en todos los niveles. Pero si hay corrupción es porque, más allá de la génesis del problema, es porque no hay un control adecuado. Entonces, en este momento, lo que actuar reactivamente para controlar esta corrupción es tener un sistema de control que esté en todos los niveles, así como este cáncer ha hecho una metástasis, de la misma manera desde el Estado, un Estado transparente, eficiente, que no esté coludido precisamente, que no esté hipotecado. Tenemos que hacer esa cura, ¿no? Con ese remedio, si cabe el término, de contrarrestar esa metástasis, ¿no? Control. Primero, con medidas que tienen que ser reactivas. He manifestado, presidente, alto funcionario, cadena perpetua, ¿no? Tener los mecanismos en todos los niveles del Estado para que funcionario corrupto que comete un acto de corrupción va a tener que pagar, ¿no? Y pagar no me refiero con una pena de muerte, no, sino, o sea, me refiero con pérdida de dominio, por ejemplo, pérdida de dominio, inhabilitación civil de por vida, implementación de controles que pueden ser que no tengan una connotación legal, pero sí por lo menos preventiva, como el uso del polígrafo. Se tiene que crear una oficina nacional de poligrafía totalmente independiente donde todos los funcionarios tengan que pasar, empezando por el presidente de la República. Tiene que haber ese control para evitar que esta gente que se recicla en el Estado pueda seguir. Viejo la burocracia, viejo. Ese es otro problema. Tenemos un Estado elefanciático totalmente sobredimensionado que tenemos que achicarlo. A mí me dicen los estrategas de marketing, me dicen, no digas eso porque vas a perder votos. Y yo lo que les digo a ellos,
es que en esta persona no van a encontrar a alguien que quiera dorar la píldora o solamente decir algo que quiere escuchar la población. Lo que quiere escuchar la población es que la verdad, y la verdad es que estamos en un estado sobredimensionado, Correcto. burocrático, que está generando esta corrupción. Toca a ti. A ver, tú decías hace un rato algo que yo creo que nos duele mucho a los peruanos, que es que la gente joven se va del país, ¿no? La gente de mi generación, la mayor parte de mis amigos, ya no queda ni uno en el ¿Qué edad tienes, perdón, Lucas? Yo tengo 34 y ya no estoy tan joven, ¿no? No, joven, Y la todavía. gente menor que yo, todos ya, es decir, un éxodo, es una cosa terrible, todo el mundo se va del Perú. Teniendo los precios de los minerales prácticamente en récords, el Perú debería estar creciendo 8, 9, 10%. Sí. Y crecemos un anémico 1%. Es decir, De acuerdo. pese a que tenemos todo para crecer, estamos estancados. ¿Cuál es tu propuesta para que el Perú tenga inversiones, para que el Perú crezca nuevamente? ¿Y cuál es tu propuesta para que el Perú se formalice? 80% de informalidad, ¿no? O sea, esa es una pregunta. Y otra pregunta muy puntual. Lo muy quiero específica. ratito, con la primera pregunta quisiera que agregar algo más. Estoy aprovechando. Sí. Dale, Pepe, de ahí remato. Quiero una Porque cosa. has tocado el tema, un tema fundamental. Sí. ¿Qué harías con el tema de la minería ilegal? Eso era la parte, eso era lo que yo quería decir, ¿no? A ver, La- tú revisas tasa de homicidio per cápita en el Perú, ¿ya? En el Perú se dice hay homicidios, ¿no? ¿Y a dónde están los homicidios? El lugar con mayor cantidad de homicidios per cápita en Perú es Patás. El segundo es Tayabamba, que también es Patás. El tercero es Ananea, uno, ¿no es cierto? La Rinconada, ¿no? Sí. O sea, la criminalidad en el Perú está asociada con la minería ilegal. ¿Cómo afrontas tú el problema? Ya, muy ¿Tú eres pro reinfo o eres anti reinfo? Anti-reinfo. ¿Quieres cerrar o quieres No, mantener? no, a ver. Yo he dicho que hay que cerrar, pero luego escucho candidatos que dicen No, que hay que mantener. no, o sea, ¿Qué piensas de Ya, primero Bien, partamos. bien. Nosotros tenemos tres ejes, ¿no? Dentro de Integridad Democrática es una lucha frontal contra la criminalidad y la corrupción, el antisistema que en este momento impera en el país, que nos ha tomado como secuestro, como rehenes en todos los niveles. Y el tercero, que es lo que tú mencionas, es el fortalecimiento del emprendimiento en el país. El motor de la economía del país no son las mineras, no es la agricultura, no es la pesca, que son, o sea, es importante. Pero sí es el motor. ¿eh? No, o sea, importante es eso. me refiero que el 80% de la economía del Perú se mueve por el emprendimiento, por los emprendedores en el país. Pero a nivel de cantidad de personas A eso empleadas, me refiero. que no es lo mismo Ya. de nivel de Ya. ingreso. Pero me refiero justamente a Muchos informales. no, pero que es 3/4 partes. 8 de cada 10. Sí, claro, 3/4 partes de la economía del Perú es informal. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario, formalizar. ¿Y cómo formalizar? Con procesos cortos, no burocráticos, no procesos donde se cobre peaje y donde el emprendedor abandone, puede tener la intención, pero no se lleva a materializar precisamente porque tienes un Estado extorsionador y coercitivo, que en vez de ser más ágil y más fácil, en Estados Unidos, aunque las comparaciones sean odiosas, en 3 o 4 pasos tú formalizas una empresa. En 5 días tienes una empresa formalizada. ¿Y por qué no lo hacemos acá? ¿Cuáles son los procesos que desde la perspectiva de ustedes Son como 28 procesos que se dan. Nosotros tenemos dentro del partido, uno de los candidatos es Óscar Basurco, que es presidente de CPFODES, que está acá, cerca justo. Y él es el responsable de la formalización de 30% de las MIPES acá en Lima y gran porcentaje de las MIPES en el Perú, ¿no? Justamente tratando de revertir esos procesos totalmente engorrosos que se dan con más de 28 o 32 procesos que se dan. Y eso se puede acortar a 3 o 4. Lo mismo sucedería con la minería informal y artesanal, porque con Integridad Democrática no hay cabida para la minería ilegal. Esa es una amenaza, son organizaciones criminales que son parte de los problemas de inseguridad en el país. Nosotros, a diferencia de El Salvador, que tenía un problema con estas bandas, con los maras, qué sé yo, nosotros tenemos un país que tiene 10 amenazas transversales: narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, etc. La minería ilegal, como tú lo has manifestado, son la que genera más inseguridad en el país. Nosotros vamos a combatirla radicalmente.
El tema del reinfo, ya se dieron procesos que se han ido extensiones tras extensiones. La última ha sido que culmina, creo, en diciembre de este año. Ya no puede haber una extensión más. Muy bien. Pero en el corto plazo se tiene que tratar de que estos informales, no ilegales, informales y artesanales, se plieguen a la formalidad. Y si no lo hacen, van a tener que soportar un Estado que va a ir con todo contra ellos. Así de simple. Aquí existe un tácito enfrentamiento dentro de la minería general del Perú, entre la gran minería y la minería artesanal, la pequeña minería, incluido ahí la minería ilegal también, ¿no? Entonces, ese es un tema que tiene que buscarse una solución. ¿Qué solución le darías tú? Porque así como tú me has hablado de la unidad, de la necesidad de la unión de los peruanos, aquí la minería juega pues un papel prioritario en el tema económico del país. Entonces se requiere y se necesita de que esa situación se genere de tal manera que se puedan buscar soluciones que unan y beneficien el Sí. diálogo. Sí, No, o sea, cuando digo es que buscar esos procesos cortos y racionales de formalización es porque dependen única y exclusivamente del Estado. Nuevamente digo, tú no puedes tener procesos que sean engorrosos y que prácticamente desmotiven a aquellos que quieran. Yo tengo la intención de formalizar, vamos a decirlo ya, yo quiero volver a la legalidad, quiero estar en la legalidad, quiero estar en orden, quiero ponerme a derecho en términos estrictos. Pero si tú o una persona no encuentra esos mecanismos, no lo vas a hacer. O sea, no, porque vas a tener un Estado que te va a extorsionar, por decirlo de alguna manera, y evita ese camino de transparencia, se podría decir. Entonces, lo que vamos a motivar del Estado y un gobierno de integridad democrática es que esos caminos sean sumamente eficaces, cortos, que no exista esos obstáculos en ese proceso, que en lugar de ser un motivador y un facilitador de la formalización, sea un impedimento para la misma, ¿no? Lucas, Eh, a ver, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la minería ilegal, y yo lo que he podido revisar del tema, no es tanto que los procedimientos sean engorrosos, sino que hay mineros que tienen reinfos que están ubicados en exactamente el mismo lugar que están las concesiones mineras. Es decir, el Estado lo que ha hecho es que le ha dado derechos a varias personas sobre el mismo sitio. Es decir, ese reinfo nunca jamás se va a poder formalizar, salvo que el reinfo se ponga de acuerdo con el concesionario formal. Es decir, no es un problema, en este caso del reinfo, de demora en formalizar, sino que el reinfo lo que quiere es, Estado, quítale el grande y dame a mí, ¿no? Por eso es que la gente de izquierda está diciendo, así como Velasco hizo la reforma agraria, nosotros queremos hacer la reforma minera, ¿no? Nula las concesiones para darle al reinfo. Y eso obviamente le dio un daño tremendo al país, ¿no? Digamos, quiero ser un poco más específico. ¿Cuáles crees tú que son las reformas específicas que hay que hacer para que el Perú tenga crecimiento económico nuevamente? Impuestos, hay que subir, hay que bajar. Ya. ¿Cuánto hay que subir, cuánto hay que bajar? Muy bien. ¿Qué procedimientos hay? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Que en el Perú sea más fácil formalizar una empresa. ¿Cómo, digamos? Ya, Quiero preguntarte... Primero, que nosotros somos un partido que cree en la economía sucia en el mercado, que nosotros tenemos que tener apertura para la inversión privada, tenemos que crear, zonas económicas exclusivas, ¿no? Que a lo largo del país, tenemos que ser atractivos para la inversión. Me voy a referir a los números, ¿no? No solamente en el país se pierden los 25.000 millones de soles al año que se van a la corrupción, que vienen a ser el 13% del presupuesto general de la República. A eso hay que adicionarle los 40.000 millones que se pierden porque no se invierte en el país. ¿Por qué no se invierte en el país? Porque claramente nuestro país, el Perú, está inmersa o vive en un estado de inseguridad integral. Y esa seguridad integral no solamente está circunscrita al quehacer diario, ¿no? A la seguridad pública, al orden interno público, sino también a la seguridad o a la inseguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en un país donde tú no sabes qué es lo que va a pasar? Si van a vacar al presidente o no lo van a vacar, es lo que manifiesta. Si fueras... eso hace que la mayoría de los jóvenes no regresen al Perú. Si fueras... La vez pasada acá se ha manifestado
que casi el 51% de los que se gradúan anualmente se van del país y no regresan. Sí, claro, porque se van porque no tienen- van huyendo, ¿no? Van huyendo. Si fueras electo senador, ¿cuáles serían los primeros 3 proyectos de ley que te gustaría impulsar? Primero, una reforma de las leyes que están dadas para que no permitan que la impunidad siga presente y latente acá en el país, ¿no? ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el blindaje a los congresistas. En este caso sería la bicameralidad a los senadores y diputados. No puede haber una situación en la cual un congresista no pueda hacer. Estás hablando de la justicia. Sí, ¿Te claro. refieres a la inmunidad Sí, parlamentaria? a la inmunidad parlamentaria. Que no debe haber inmunidad. No debe haber- no Tú debe- sabes que la inmunidad parlamentaria existió, la retiraron y ahora la han vuelto a Sí, aprobar. sí, sí, no. O sea, ¿por qué la han vuelto a aprobar? O sea, quien nada debe, nada teme, ¿no es cierto? O sea, pienso yo que ese es algo que tiene, entre otras, ¿no? ¿Ya? Tiene que haber, por ejemplo, una mayor apertura en cuanto a la capacidad de que el Estado pueda tener y generar más inversiones, ¿no? En términos generales. Y dos, ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se logra eso? bueno, justamente con acciones que sean contundentes y atractivas para la inversión privada, ¿no? Entonces, pero eso va de la mano con la seguridad jurídica, ¿no? Con la seguridad jurídica que tiene que ver con la inestabilidad que está ocurriendo en el país en este momento, ¿no? Esas serían una de las 3 que, entre otras, ¿no? Entre otras. ¿Quiénes te acompañan en tu grupo? A ver, ¿conocidos o desconocidos? Porque hay personas peruanos. ¿No? Bueno, tenemos a Liliana Rodríguez, que es una gran educadora. Tenemos a Cecilia Olorte, que es una empresaria, que es una gran impulsadora de las MIPES. A Oscar Basurco. Tenemos a Carolina Lizárraga, que equivocadamente la califican de caviar y caviar no tiene nada, realmente es una representante justamente de la anticorrupción en el país. Tenemos a Wilfredo Guzmán, que fue el que motivó las leyes. Tus líneas ahí de integridad que me has dicho son muy relacionadas con lo que en algún momento escuché decirle al que maneja al presidente de Singapur. El presidente de Singapur dijo entre las 3 cosas más importantes es meritocracia, es un poco lo que tú estás hablando ahí. La otra es la honestidad, que juega un papel fundamental. Y finalmente el desarrollo del país, no fijar solamente en los hechos de ser derecha, izquierda, de centro, buscar el desarrollo del país. Vuelve a repetir tus cosas ahí. Es eficiencia, que es con lo que tú dices la primera, decencia, y la tercera es valentía. Valentía porque realmente, ¿no? Entonces, pero Singapur, me acuerdo, yo... Es una isla. No, sí, en una isla que no era nada cuando se independizó Inglaterra. Y lo primero que hizo el presidente fue, más allá de las medidas radicales que aplicó e implementó, se basó en 3 preceptos, ¿no? Educación, fundamental, investigación y desarrollo, y ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Entonces, a los Sin chicos... tener recursos naturales, no, no tenía nada, ¿no? A los chicos los mandó, a todos sus jóvenes los mandó a capacitarse al extranjero, y ellos regresaron con ideas innovadoras, nuevas, con conocimientos frescos, importantes, y que le dieron un impulso, pues, a este país, ¿no? Entonces... ¿Qué harías con los ministerios? Hay que reducirlos porque estamos en un estado, como te digo, que está sobredimensionado y que es el caldo de cultivo de la corrupción y la burocracia excesiva. Y otro punto que impulsaría también es la industrialización del país, ¿no? Es fundamental. Nosotros somos un país que tenemos muchos recursos. Si estamos económicamente como estamos, es que más allá de la política eficiente a través del Banco Central de Reserva, es que tenemos muchas potencialidades. Debemos dejar, por ejemplo, en caso de la minería, que es fundamental, dejar de ser solamente un país extractivo, sino que seamos un país industrializado.
ya no saquemos cobre y exportémoslo. Saquemos cobre, convertámoslo, esta libra de cobre en 10.000 transistores y vas a ver cómo la economía va a ir. Wolfgang, una duda que te digo. Sí. Hace un rato tú mencionaste que debería haber penas de cadena perpetua, ¿no? Que se podrían aplicar. ¿Tú estás a favor de la pena de muerte? No, ¿Estás en contra? en contra. En contra. En contra de la pena de muerte. Usted también. Sí, yo también No. estoy en contra. Mira, Yo soy el único que está. no, soy un hombre de fe, Lucas. Pienso que Dios da la vida y Dios la Estoy en quita, contra también. ¿no? Y no hay necesidad de la pena de muerte para poder castigar aquellos actos. Al contrario, pienso que las cosas se pagan acá en vida y Correcto. aquel que cometa un acto, por eso sí estoy a favor de hasta de la cadena perpetua. Pero hay acciones que yo considero que son traición a la patria. No, pero claro, Para mí la corrupción es una sí, es traición a la totalmente patria. de acuerdo, es una La traición a la traición patria. a la patria está dentro de la Constitución que has defendido tanto tú. Sí, ¿No? claro, esa es la Constitución dice puede haber pena de muerte por traición a la patria en tiempos de guerra, Claro, que es algo muy, muy... Estamos de guerra. claro. Otra pregunta, a ver, solo quiero saber tu Sí, sí. posición. Hay muchos que han dicho en el Perú que debemos salirnos del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Inclusive Dina Boluarte todo el tiempo lo decía, pero nunca lo ejecutó. Claro. ¿Cuál es tu posición sobre eso? Sí, yo pienso que tenemos que revisar algunos dictámenes de ese organismo supranacional. El millón- Es importante que siempre haya, voy a usar una palabra, un veedor, ¿no? Un garantista, ¿no? Alguien que garantice realmente la buena marcha de una entidad, sea cual fuere, en este caso un Estado, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado de cuáles son esos dictámenes y tenemos que ser prolijos en la revisión. Es como decir, De acuerdo, sí, estoy de acuerdo. cuando las leyes son generales, ahí viene el problema, ¿no? Entonces tiene que haber una particularidad de las normas para poder que estas no sean ni a favor ni en contra y no se cometa una injusticia. Sí. Muy bien. Bueno, prácticamente ya el tiempo nos está ganando. Y yo te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Creo que ha sido una reunión realmente importante, interesante. Y además estás haciendo algo fundamental y trascendente de transformación en este país, de que ya tenemos que actuar. Sí, Aquí no podemos seguir siendo pasivos y seguir tolerando tampoco la situación de corrupción que vivimos. mira, Pepe, yo quiero, si me permite, Claro, por favor, primero agradecerte nuevamente por estar acá, agradecerle a Lucas yo para mí es un chico, y te digo chico porque tengo 58 años, puedo ser tu papá, ¿no? Yo puedo ser su abuelo. Pero no, y sí, no. Tres Pero- generaciones. Pero sí, 3 generaciones. Pero yo también te venía siguiendo, me parece que eres una persona brillante, eres de la nueva, esa generación que nos va a relevar a nosotros en algún momento determinado. Y como tú dijiste, Pepe, acá no se trata de derecha ni izquierda, realmente. No se trata de peruanos de bien, en todo el sentido, con las mejores propuestas, ¿no? Con propuestas que todos juntemos, ¿no? Yo creo, tú eres abogado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo no soy abogado, soy administrador, vengo de la carrera militar, tú eres abogado, tenemos economistas, tenemos ingenieros. Lo importante es que todos sumemos con una verdadera meritocracia, tal cual como tú mencionaste en Singapur, y que tengamos ideas que realmente sean en pro de nuestro país. Acá el único objetivo es el Perú y nuestra población. Sí, claro. Hagamos esa sinergia, tal cual lo hace el siglo. Yo tengo que aclararte una cosa, que yo soy de derecha. Yo lo sé. Soy de derecha, porque toda mi familia ha sé. sido de derecha, pero eso ha sido una propuesta que evidentemente me pareció muy interesante del presidente de Singapur, porque lo que al final importa es el desarrollo de Así ese es. país. Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? Sí, y yo te voy a decir algo, ¿no? O sea, yo te digo, yo soy una persona muy equilibrada, pero a veces, y lo digo con pleno conocimiento y causa, a veces la falta de información o la forma sesgada como se llega a personas, y te lo digo con el cariño y el amor que le tengo a nuestros hermanos de Puno, de Cusco, a Purima, Muy bien. pero a veces, y te digo porque me ha pasado, porque a mí no me han recibido mal en absoluto,
Pero a veces me he encontrado con personas que dicen, nosotros somos izquierda, pero no te fundamentan el por qué. Y realmente la izquierda, hay que decirlo claramente, ha sido nociva, ¿no? Ha sido nociva porque lo único que ha generado es un En todas rechazo, partes del mundo. ¿no? En todas partes del mundo. Históricamente ha sido entonces, así y será así y seguirá así. Claro. Y, no es, Ahora, y un país como el nuestro no necesita. Y también la derecha, cuando se habla de una derecha, cuando que es nociva, cuando es una derecha mercantilista, ¿no? No, hablemos lo que necesita nuestro país es desarrollo, que ese bien común llegue a todos, ¿no? Sin que tengan las mismas oportunidades, que no hayan esas brechas sociales, y eso no se trata como digo de derecha e izquierda, se trata de que peruanos y bien nos unamos. Entonces, Dios mediante. Sobre todo Estado de Derecho, ¿no? Claro. Porque si no hay Estado de Derecho, la izquierda lo que hace es expande el poder del Estado para robar. Claro, no. Y hay unos supuestamente de derecha que no quieren Estado de Derecho también para robar. Así es, ¿no? Reglas claras, Así es, que funcione la ley y dentro del marco de la ley creamos país, ¿no? Así que Les agradezco muchísimo este programa, realmente excelente. Espero que ustedes también lo califiquen de esa manera y seguimos en el mismo camino. Muchas gracias. Buenas noches. gracias, Pepe. Gracias, Walter. Gracias, Pepe. Gracias.